todos al coloquio. Es para mí un gusto muy grande contar hoy con la participación en el coloquio de Luis García Naranjo. Él practica aspectos hamiltonianos en mecánica no holónoma, no holómoma como venía en el Exacto, sí. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por la invitación y gracias a los asistentes por estar aquí. Entonces, mecánica no holónoma es el tema al que yo me dedico, es en lo que yo trabajo, y resulta que está muy ligado con geometría diferencial. Técnicas de geometría diferencial son muy importantes y creo que si hay un lugar en la UNAM en la que tengo que hablar de la parte geométrica de este tipo de sistemas es precisamente aquí. Entonces mi charla va a estar orientada hacia la geometría diferencial de estos sistemas, pero me interesa mucho hablar un poco de mecánica porque pensé que quizá hubiera gente aquí que no tuviera mucha familiaridad con mecánica clásica. Entonces he organizado la charla así. Primero voy a hablar de mecánica, que esto no es más que una revisión de conceptos básicos de mecánica, que es una introducción, digamos, bastante rápida a lo que es la mecánica hamiltoniana. Después les voy a decir lo que son los sistemas no holónomos, a lo que yo me dedico, y esta básicamente es ya tema de investigación, lo que llamo reducción y hamiltonización, y lo que les voy a decir que son los corchetes no holónomos modificados. Entonces empezamos con la parte de mecánica analítica. Entonces, siempre que atacamos un problema mecánico tenemos que identificar cuál es el espacio de configuraciones. Entonces, para mí el espacio de configuraciones es una variedad diferenciable y cada punto en esa variedad identifica una posición del sistema mecánico. Entonces, la mejor manera de verlo, supongo que es a través de ejemplos. Entonces, para el problema de Kepler, por ejemplo, donde tenemos el Sol y un planeta que se mueve alrededor, pues el planeta puede ocupar cualquier posición de R3, excepto donde está el Sol. Entonces, si ponemos al Sol en el 0, pues el problema de Kepler tiene esta variedad de configuraciones, R3 menos el 0. Para el péndulo, si quiero saber cómo está la configuración del péndulo, basta que dé una posición en el círculo. Si tengo un péndulo doble, tengo dos copias del círculo, entonces tengo un toro. Y si quiero decir cómo está orientado un cuerpo rígido, por ejemplo, este objeto, si tiene un punto que no se mueve durante su movimiento, lo que necesito es dar una matriz de rotación que especifique cuál es la orientación de este objeto con respecto a un marco de referencia que está fijo en el espacio. Entonces, eso es el espacio de configuraciones. Un punto en el espacio de configuración me dice cómo está posicionado el sistema mecánico. ¿De acuerdo? Ahora, las ecuaciones de movimiento pues son la ley de Newton que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, aquí es un poco, pues no es tan rápido ver que esto dice fuerza igual a masa por aceleración, pero si esta función L, que depende de Q y Q punto, y aquí Q y Q punto hay que pensar lo que son coordenadas en el haz tangente de Q, es decir, es el espacio de posiciones y velocidades, y resulta ser la energía cinética menos la energía potencial, estas ecuaciones son equivalentes a fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, Newton escribió por primera vez esa ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, pero después Lagrange, en 1788, la escribió de esta manera. Y esta manera de escribir las ecuaciones es altamente conveniente porque es lo que se llama covariante. Es decir, que independientemente de las coordenadas que ustedes elijan para la variedad de configuraciones Q, la forma de las ecuaciones no cambia. Entonces, se puede estudiar propiedades de estas ecuaciones en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, es algo importantísimo. Es una manera muy útil de escribir la ley de Newton. Una propiedad importante es que la energía se conserva. Y algo que, curiosamente, Lagrange no se dio cuenta, es que estas ecuaciones son las ecuaciones de Euler-Lagrange que uno obtiene cuando busca extremos de este funcional. Entonces, pues, ironía de la historia. Escribió estas ecuaciones para la mecánica y no se dio cuenta que estaba... También estudió principios variacionales y no se dio cuenta que estaba haciendo lo mismo. Y pues ya, le llegó la hora antes de darse cuenta, ¿no? Bueno, algo que hacemos normalmente cuando estudiamos las ecuaciones de la mecánica es cambiar de coordenadas y escribir las ecuaciones que tenía en la página anterior. Las ecuaciones en la página anterior son ecuaciones de segundo orden, las escribimos como un sistema de primer orden y para eso introducimos estas variables que llamamos P, y P es dl en dq punto, y utilizamos variables Q y P. Las variables Q y P geométricamente se interpretan como coordenadas en el haz cotangente de Q. Y eso es a través de lo que se llama la transformada de Legendre.
Se introduce la función hamiltoniana, que es la energía escrita en términos de Q y P. Ecuaciones de movimiento toman esta forma simétrica, que son lo que se llama las ecuaciones de Hamilton. Entonces, estas ecuaciones de Hamilton son las mismas ecuaciones escritas anteriormente de una manera mucho más simétrica. Bueno, pues estas ecuaciones de Hamilton definen un campo vectorial hamiltoniano en el haz cotangente de Q. Entonces, hasta ahora, mucha geometría, pero lo más importante es que estas ecuaciones que se ven simétricas aquí tienen muchísima información geométrica. Lo primero es que la energía se conserva. Esto se puede ver inmediatamente derivando dos veces y utilizando la igualdad de las parciales mixtas. Pero más profundamente, algo que sucede es que existe una forma simpléctica canónica en el haz cotangente y que el campo vectorial hamiltoniano del que hablé en la transparencia anterior está relacionado con la diferencial del hamiltoniano a través de esta ecuación aquí. Entonces, la contracción de estas dos formas con el campo vectorial hamiltoniano me da una unoforma que coincide con la diferencial del hamiltoniano. Esta es la formulación simpléctica de las ecuaciones de Hamilton. Existe otra formulación que es la formulación a través del corchete de Poisson. Entonces, si yo defino el corchete de Poisson de dos funciones f y g que toman valores en los reales y cuyo dominio es el haz cotangente de Q, y defino este corchete de esta manera, entonces las ecuaciones de movimiento se pueden escribir diciendo que la evolución de cualquier función, es decir, la derivada direccional de f a lo largo del flujo, es el corchete de Poisson de f con el hamiltoniano. Geométricamente, el corchete está definido por un objeto que es el dual de una dos forma. Es algo que se llama un bivector, es lo que escribí aquí como, sí, esto es un bivector. Y entonces, el corchete de f y g no es más que este bivector contraído con la diferencial de f y la diferencial de g. Entonces tenemos dos objetos geométricos muy importantes, que son esta dos forma y este bivector. ¿Y cuál es la magia de la estructura hamiltoniana de las ecuaciones? Pues hay dos propiedades que son claves de esta dos forma y de este bivector. La dos forma es cerrada. Si yo tomo su diferencial exterior, obtengo 0. Y este corchete satisface la identidad de Jacobi. Si tomo tres funciones cualesquiera y calculo los corchetes iterados y los sumo de manera cíclica, obtengo 0 sin importar cuáles son las funciones f, g y h. Esto es equivalente a decir que el corchete de Schouten-Neuhaus de pi consigo mismo vale 0. Tradicionalmente este corchete, bueno, si no lo han visto en geometría diferencial, no vale la pena que lo intente explicar ahora. Esto es un trivector y se anula idénticamente, así como esta tres formas se anula idénticamente. ¿Cuáles son las consecuencias de que omega sea cerrada y de la identidad de Jacobi? Pues las consecuencias son que omega y pi son tensores invariantes del flujo de x y h. Es decir, el flujo de xh define una acción de R sobre T estrella Q y esa acción de R preserva omega y preserva pi. Y las consecuencias dinámicas de esas dos propiedades son gigantescas. Entonces, estas son consecuencias dinámicas de la estructura hamiltoniana de las ecuaciones. Lo primero es que tenemos algo que en matemáticas modernas es muy importante, que son las aplicaciones momento, que no es más que el teorema de Noether, que nos dice que asociado a una simetría siempre existe una ley de conservación. Después existe un teorema de Arnold-Liouville de integrabilidad que nos dice qué significa que un sistema sea integrable. Tenemos una foliación por toros invariantes cuando tenemos suficiente número de cantidades conservadas cuyo corchete de Poisson es 0. Y además, en estos toros tenemos dinámica cuasi periódica y las frecuencias de toro a toro van cambiando de una manera muy específica dada por la estructura hamiltoniana de las ecuaciones. Además, nos permite escribir formas normales para estudiar la estabilidad de cierto tipo de soluciones. La teoría CAM, que es algo importantísimo en sistemas hamiltonianos, también se deriva de la estructura geométrica. Y otra propiedad importantísima es que en el espacio de fases se preserva un volumen, se preserva lo que se llama el volumen del Liouville. Entonces, todas estas consecuencias surgen de que la dos forma sea cerrada o de que la identidad de Jacobi se preserve. Entonces, lo que les voy a mostrar cuando hablemos de los sistemas no holónomos es que vamos a perder la identidad de Jacobi y pues muchas de estas propiedades las vamos a perder, ¿de acuerdo? Entonces, estas propiedades son muy ricas de la mecánica hamiltoniana y no van a existir en el caso no holónomo.
Bien, entonces hablemos de los sistemas no holónomos. Entonces, antes de hablar de los sistemas no holónomos, les voy a hablar de lo que son los sistemas holónomos. Entonces, un sistema holónomo es un sistema mecánico con restricciones. Entonces, quizá el ejemplo más clásico de un sistema mecánico con restricciones es el péndulo. La bolita del péndulo no puede estar en cualquier lado. Tiene que estar a una distancia fija L, que aquí llamé, del pivote del péndulo. Es decir, que la coordenada X y la coordenada Y de esta bolita tienen que satisfacer que X cuadrada más Y cuadrada sea igual a L cuadrada. Esto es una restricción en las posibles configuraciones del sistema. Es decir, la bolita no puede estar por acá, digamos, o por allá arriba. Tiene que satisfacer X cuadrada más Y cuadrada igual a L cuadrada. Al principio de la charla les dije que el espacio de configuraciones no es R2, sino que en realidad es el círculo, ¿no? Entonces, esta restricción lo que hace es definir una subvariedad de R2. Si yo insisto en que el espacio de configuraciones es el espacio de las X y las Y, pues cuando escribo esta restricción me estoy quedando dentro de un círculo. ¿De acuerdo? Ahora les voy a decir lo que son las restricciones no holónomas. Así como estas son restricciones en las posiciones, las restricciones no holónomas son restricciones en las velocidades. Entonces este es el ejemplo que me parece que es tan sencillo como el péndulo. El primer ejemplo que digamos no es trivial y es suficientemente interesante para ver algo. Entonces aquí piensen que tenemos un trineo, ¿de acuerdo? Y un trineo que está idealizado. Entonces aquí tengo la cuchilla del trineo que pienso que tiene el contacto con el plano en un solo punto cuyas coordenadas son X y Y. ¿De acuerdo? Entonces la restricción en las velocidades es que la velocidad del punto de contacto no puede tener ninguna componente en la dirección perpendicular a la navaja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer alguien que está subido en el trineo? Puede ir hacia adelante en la dirección de la navaja, o como hacen los patinadores en las Olimpiadas, puede estar parado en un punto y girar sin moverse. ¿De acuerdo? Entonces, hay una restricción que es cinemática, que dice que la velocidad del punto de contacto, que sería X punto y Y punto, tiene que ser perpendicular a la dirección de este eje. Si este ángulo es phi, entonces esa restricción se escribe diciendo esto. ¿De acuerdo? Entonces es una restricción que, ¿cómo es? Es lineal en las velocidades, pero algo muy importante, no es una restricción en las configuraciones. Sin violar esta restricción, yo puedo llevar el trineo de cualquier configuración a cualquier otra. Lo único que tengo que hacer, si está orientado en esta posición y parado aquí, y lo quiero llevar a esta configuración parado acá, lo único que tengo que hacer es pues girarlo sin moverlo, apuntar en la dirección correcta, moverlo a lo largo de la dirección de la navaja y cuando ya llegue, orientarme. Entonces es una restricción en las velocidades, pero no en las configuraciones. Entonces esas son las restricciones no holónomas. Restricciones en las velocidades que no son restricciones en las configuraciones. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la geometría detrás de todo esto? Bueno, aquí les pongo otro ejemplo. Una esfera que rueda sin resbalar en el plano. Si rueda sin resbalar, entonces la velocidad lineal del centro de la esfera, que aquí estoy denotando por X, X punto es su velocidad, tiene que estar relacionada con la velocidad angular de la esfera. No pueden estar, la velocidad angular tiene que estar relacionada con la velocidad lineal, porque cuando ruedo tengo que avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una restricción que nuevamente es cinemática, únicamente en las velocidades, y sin embargo esto no restringe las posibles posiciones. Es posible llevar a la esfera que está puesta en un sitio con una cierta orientación a cualquier otra orientación en cualquier otro punto sin violar las restricciones. ¿Okay? Y en este caso sería un poquito más complicado de demostrar, pero les pido que me crean que es cierto. Las configuraciones en este caso son R2, porque el punto de contacto puede ser cualquiera, y SO3 que me dice cuál es la orientación de la esfera. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la geometría detrás de todo esto? Pues las restricciones solo nomás definen una subvariedad. Ya les dije un ejemplo, el ejemplo fue el péndulo. Dentro del plano lo que tengo es un círculo, ¿de acuerdo? Que es donde se mueve el otro. Entonces, ¿cómo son las restricciones no holónomas? ¿Qué clase de objeto definen? Pues únicamente estoy hablando de restricciones no holónomas que van a ser lineales y homogéneas en las velocidades. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, dada una configuración, ¿cuáles son las velocidades que yo puedo elegir? Pues las velocidades lo que son vectores tangentes a la variedad en ese punto. Si yo estoy restringiendo esas velocidades de forma lineal y homogénea,
eso quiere decir que esas velocidades solamente se pueden mover en un subespacio del espacio tangente en ese punto. Entonces lo que tengo es que en cada punto del espacio de configuraciones tengo un subespacio de velocidades admisibles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el espacio, en el sistema en el trineo de Chaplygin que les mostré anteriormente, en cada configuración, que es dar una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Phi, tengo dos posibles velocidades que están dadas por estos dos campos vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos posibles velocidades, entonces esto genera un subespacio de dimensión 2, que es un subespacio de dimensión 2 del espacio tangente a la variedad de configuraciones que tiene dimensión 3. El asunto es que estos subespacios están organizados de tal manera que yo no puedo poner una subvariedad de forma que estos espacios sean el haz tangente de esa subvariedad. Eso lo que quiere decir es que esto es lo que se llama en geometría diferencial una distribución no integrable. ¿De acuerdo? Las distribuciones no integrables están caracterizadas por el teorema de Frobenius, que dice que cuando tomo campos vectoriales que son tangentes a la distribución, y si tomo su corchete de Lie, lo más seguro, o lo que puede suceder, es que yo me salga la distribución. Tomar el corchete de Lie campos vectoriales lo que quiere decir es tomar concatenaciones. Entonces aquí, por ejemplo, cuando tomo el corchete de Lie de estos dos campos, lo que obtengo es un campo vectorial que me mueve en la dirección perpendicular a la navaja. Eso lo que quiere decir es que si yo roto, avanzo, lo que puedo lograr es movimiento en la dirección perpendicular a la navaja, que es precisamente la dirección que está prohibida. Entonces esta es la geometría detrás de las restricciones no holónomas. Entonces, ¿qué es un sistema no holónomo? Para mí será un espacio de configuraciones, que es una variedad diferencial nuevamente. Después tengo un lagrangiano, que va a ser una energía cinética menos la energía potencial, y la energía cinética voy a pensar que define una métrica riemanniana, como siempre, porque es cuadrático en las velocidades. Y después tengo una distribución de restricciones que es no integrable. Entonces, aquí esto está definido por ciertas ecuaciones que son lineales en las velocidades, noten que aquí las Q puntos aparecen de manera lineal, y homogénea, que están definiendo los subespacios. Y la DQ la puedo identificar, es decir, el subespacio de velocidades admisibles será el espacio nulo de ciertas unoformas, ¿de acuerdo? Esas unoformas lo que van a hacer es que normalmente hay que pensar que no son el gradiente de funciones dadas que únicamente dependen de las posiciones. Aquí la estoy denotando por beta J. ¿Por qué introduzco esta notación? Porque ahora quiero decirles cuáles son las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son la ley de Newton, es decir, esta parte que les mostré antes, pero en lugar de tener igual a 0, lo que tengo que poner son las fuerzas de reacción. Estas son las fuerzas de reacción que hacen que las restricciones sean satisfechas durante el movimiento. ¿Cómo propongo las fuerzas de reacción? Y aquí tengo que invocar un principio físico. Aquí las matemáticas no me lo van a decir. El principio físico que se invoca es lo que se llama el principio de Lagrange-D'Alembert. Y el principio físico lo que está proponiendo es que las fuerzas de reacción son ideales en el sentido de que no van a realizar trabajo a lo largo de las fuerzas. Es decir, estas fuerzas son perpendiculares a las velocidades admisibles. Yo les dije que las formas estas beta aniquilaban a cualquier velocidad admisible. Lo que estoy tomando aquí es una combinación lineal de esas fuerzas. Entonces esta fuerza de reacción aniquila a cualquier velocidad admisible, entonces fuerza por distancia es igual a 0 y no se realiza ningún trabajo. La consecuencia de esto, bueno, a ver aquí un ejemplo, perdonen. Para el trineo de Chaplygin, la unoforma que define las restricciones es esta, y eso lo que dice es que la fuerza de reacción actúa en la dirección perpendicular a la navaja. Es decir, para que la navaja no se desplace en esta manera, hay una fuerza que lo está deteniendo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? La consecuencia es la conservación de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento, pero yo las tengo que complementar con las restricciones para que obtenga un sistema completo, ¿de acuerdo? Estas lambdas que aparecen aquí se les llama multiplicadores de Lagrange. Y aquí viene la clave de todo, la clave de la dificultad, digamos lo que me da de comer a mí. Y es que estas betas les dije que no eran el gradiente de nadie. Entonces, estas ecuaciones no provienen de un principio variacional. Entonces, no hay un principio variacional detrás de esas ecuaciones. Entonces, la gran diferencia entre los sistemas holónomos y los no holónomos es que aquí no estamos buscando extremos de ningún
principio variacional. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún principio variacional por detrás de esto. Bueno, pues a ver, antes de pasar a la siguiente transparencia, quiero hacer un dibujo aquí. Un dibujo que va a ser importante más adelante. Entonces aquí, simplemente de manera gráfica, voy a pensar que esto, que dibujé aquí como un cubo tridimensional, es el haz tangente TQ. Entonces, la distribución, lo que es un subfibrado que puedo pensar como una subvariedad. Entonces pensemos que esta es la subvariedad en donde tiene lugar la dinámica, ¿no? Lo que he estado llamando D. Si yo tomara las ecuaciones de movimiento sin restricciones, eso definiría un campo vectorial que normalmente no sería tangente a D. Cuando yo incorporo las fuerzas de reacción, estoy definiendo un campo vectorial que es el que da la dinámica aquí, que es un campo vectorial que es tangente a D. Entonces lo que yo me interesa es estudiar las curvas integrales del campo vectorial en color morado que estoy obteniendo ahí. ¿Está claro? Sería la dinámica libre, las fuerzas de reacción hacen que permanezca satisfaciendo las restricciones, no es más que una ilustración geométrica de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner ahí arriba, más adelante lo voy a bajar, pero por ahora sí. Entonces, lo que quiero hacer ahora es poner coordenadas en esa subvariedad amarilla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo pongo coordenadas en esa subvariedad amarilla? Entonces, aquí es donde viene la idea de cuasi velocidades. Entonces, ahora voy a hacer un nuevo dibujo, nada más no se confundan. Aquí, en lugar de dibujar a TQ, lo que voy a dibujar es a la variedad de configuraciones Q. ¿De acuerdo? Entonces, estamos mucho más abajo. Esto tiene la mitad de las dimensiones del de arriba. Y aquí voy a tomar un punto, Q en Q. ¿De acuerdo? Sobre ese Q en Q, lo que tengo es, supongamos que el espacio tangente es tridimensional, así como eso. Entonces, tengo yo definido una distribución que supongamos que tiene dos dimensiones aquí. Entonces, las velocidades admisibles en ese punto tienen que ser vectores que caigan en ese plano. Lo que voy a hacer es tomar una base de vectores aquí, que es lo que voy a llamar los X alfa. Entonces aquí tengo una base de vectores aquí, X alfa, X beta, los que aparecen aquí. DQ es el espacio generado por las X alfa. Y después voy a tomar vectores que sean perpendiculares a este plano. ¿Perpendiculares según quién? Pues yo tengo una métrica en Q dada por la energía cinética. Entonces aquí voy a tomar los WA. Entonces estos son perpendiculares a estos dos. Entonces, eso que ven en la transparencia es este dibujo de aquí. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo sigue? Un vector que es tangente en este punto se puede escribir como una combinación lineal de los amarillos y los azules. El asunto es que en lugar de tomar coordenadas para TQ que sean las Qs y las Q puntos, yo puedo tomar como coordenadas las Qs que me dan coordenadas para la base y en lugar de parametrizar los vectores tangente con las coordenadas Q punto, los tomo como los coeficientes según esta base. ¿De acuerdo? Entonces, esos coeficientes UA y U alfa son lo que se llaman cuasi velocidades. Entonces, ¿cuáles son coordenadas para D? Pues si yo quiero pertenecer a DQ, lo que tengo que hacer es que esto valga 0. Es decir, que las UA deben valer 0. ¿Vamos? Entonces, lo que llamé D aquí es el conjunto donde las UA es igual a 0 y tiene coordenadas para D, van a ser las QIs y las U alfa. Noten que estoy diferenciando por el subíndice, ya sea latino o griego, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo coordenadas para el espacio D, como U y U alfa, pero tuve que definir estos campos vectoriales. Y normalmente estas coordenadas tienen sentido físico. Por ejemplo, en el trineo de Chaplygin tengo dos campos vectoriales. ¿De acuerdo? Aquí las X alfa son, estos dos campos vectoriales resultan ser
el que me da movimiento rotando sin avanzar y el que me da movimiento en la dirección de la navaja sin rotar. Y un vector que es tangente a la distribución que es admisible tendrá dos componentes, UFI y UXI. ¿Quiénes son UFI y UXI? Dinámicamente, pues resulta que UFI es phi punto, porque es el coeficiente de este campo vectorial, es decir, es la velocidad angular. Y UPSI resulta ser x punto coseno de phi más y punto seno de phi, es decir, es la dirección, es la componente de la velocidad en la dirección de la navaja. Entonces, estas coordenadas que identifiqué ahí de manera muy geométrica normalmente tienen una interpretación mecánica muy clara en términos de la cinemática del problema. Y tengo coordenadas para el espacio D que van a ser precisamente las Qs, que en este caso es phi xy, y las U alfa, que en este caso son la velocidad angular y la componente de la velocidad en la dirección de la navaja. Bien, ahora tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento en cuasi velocidades. Entonces, hay dos detalles que son complicados aquí. El primer detalle es que estos campos vectoriales no van a conmutar, entonces eso va a introducir nuevos términos a las ecuaciones de movimiento. Y el detalle que es muchísimo más complicado, que está relacionado con el hecho de que esté trabajando con un sistema no holónomo, es que los campos X alfa, los campos amarillos, no forman una subálgebra porque la distribución no es integrable. Cuando yo tomo conmutadores de estos campos y los escribo como combinación lineal de la base que tengo, lo que voy a obtener son términos aquí que no se anulan idénticamente. O sea, hay términos que salen, ¿de acuerdo? Entonces, en rojo siempre estoy tratando de poner lo que proviene de lo no holónomo. Entonces, las ecuaciones de movimiento van a tomar esta forma. Toman una forma en donde ya no lo veo como una... Bueno, a ver, hay varias cosas que tengo que decir aquí. Primero voy a decir que toda la parte no holónoma está codificada en estos C, alfa, beta, gamma, que son estos de aquí. Y la dificultad es que estos no son las constantes de estructura de una álgebra de Lie. Y la razón es que estos campos no forman una subálgebra, ¿de acuerdo? Son ciertos coeficientes que son antisimétricos sobre los índices bajos, pero que no forman que no son las constantes de estructura de una álgebra de Lie de campos vectoriales. Después, aparecen estos términos ρ aquí, que no es más que cómo se relacionan las cuasivelocidades con las velocidades. Es decir, este campo X alfa se puede escribir como una combinación lineal de los campos D en DQI. Entonces, esto simplemente me dice cómo se relacionan las velocidades Q punto con las cuasivelocidades U alfa. Esta es digamos que esto sería estas ecuaciones. Estas dos ecuaciones escritas de manera más general. Disculpen que volví. Y finalmente, estas ecuaciones están escritas en términos de lo que estoy llamando aquí LC. LC es el lagrangiano restringido. Entonces, ¿cuál es el lagrangiano restringido? Pues yo tengo el lagrangiano que está definido como una función del haz tangente en los números reales y tengo la subvariedad de TQ. Entonces, cuando lo escribo así y como tengo coordenadas para D así, entonces esto es una función de QI y U alfa. Entonces, esto es LC, es el lagrangiano restringido a D. ¿De acuerdo? Bueno, lo que se puede hacer ahora es tomar la transformada de Legendre de estas ecuaciones. Entonces, aquí es lo que estoy haciendo. Así como definimos pi igual a dl en dqi punto, aquí voy a definir estas pi alfas. Entonces, pi es la letra griega para p. Entonces, elegí eso porque no son exactamente las p's. Si las otras se llaman cuasivelocidades, estos lo normal sería llamarlos cuasimomentos, ¿de acuerdo? Y entonces escribo las ecuaciones como un sistema de primer orden. Entonces lo que hago aquí, voy a bajar de nuevo esto, es tomar la transformada de Legendre de todo esto. Cuando tomo la transformada de Legendre, tengo el lagrangiano que está definido en todo TQ. Entonces esto es un isomorfismo entre TQ y T estrella Q. La imagen de D por esto es lo que voy a llamar aquí el espacio M, ¿de acuerdo? Ahí está el espacio M. Y el espacio M
tiene coordenadas que son QI y pi alfa, ¿de acuerdo? Y es la transformación de Legendre la que me lleva de TQ a T estrella Q, y M es la imagen de D por esa transformación. Aquí las U alfa eran las coordenadas de un vector, ¿de acuerdo? Un vector tangente con respecto a esta base. ¿Cómo interpreto yo a los pi alfas? Pues lo que tengo aquí es, nuevamente dibujo aquí Q, y lo que voy a hacer es dibujar no el espacio tangente, sino el espacio cotangente, ¿de acuerdo? Entonces esto sería MQ, que es un subespacio del espacio cotangente, y lo que tengo aquí son no X alfa y X beta, sino voy a llamarlos mu alfa y mu beta, que son los covectores duales a X alfa y X beta. Y no me voy a tomar la molestia de escribir el dual a WA porque no lo voy a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces un covector en este punto se escribe como una combinación lineal de mu alfa y mu beta. Entonces la interpretación geométrica de estas coordenadas son coeficientes en una cierta base de covectores. Bueno, pues así como tengo el campo vectorial allá, voy a tener que bajarlo nuevamente. Tengo este campo vectorial aquí, el campo vectorial que pinté en morado. La imagen por la transformación de Legendre es la que está definida por estas ecuaciones, y es este campo vectorial que voy a llamar XNH, que va a aparecer una y otra vez en lo que sigue. Entonces, tengo este campo vectorial XNH definido en M, y miren la estructura de estas ecuaciones. Las derivadas parciales del hamiltoniano aparecen de manera lineal. Entonces puedo escribir estas ecuaciones de forma matricial, como Q punto, pi punto, esta matriz, por el gradiente del hamiltoniano. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en realidad lo hicieron estas personas en 1994. Puedo definir un corchete de funciones de acuerdo a esta matriz. Si tú me das dos funciones, yo declaro que el corchete de las funciones sea el gradiente de f transpuesto por esta matriz por el gradiente de g. Y esto es lo que se llama el corchete no holónomo. Entonces las ecuaciones de movimiento se escriben como la derivada direccional de cualquier función es el corchete, que se llama el corchete no holónomo, de esa función con el hamiltoniano. Entonces es como exactamente el paralelismo entre la mecánica hamiltoniana y la mecánica no holónoma. ¿Qué es lo que está diferente? Pues lo que está diferente es que estas Cs no cerraban un álgebra de Lie, ¿de acuerdo? Y no cerrar esa álgebra de Lie se va a representar en el hecho de que este corchete no va a satisfacer la identidad de Jacobi a menos que las ecuaciones son no holónomas, ¿de acuerdo? Entonces, si no satisface la identidad de Jacobi, el bivector definido por este corchete no va a ser un tensor invariante por el flujo. Entonces, genéricamente, estas ecuaciones de movimiento lo único que van a preservar es la energía. Y entonces todo se fue al traste. Ya no hay teorema de Noether. No es cierto que asociado a una simetría siempre haya una ley de conservación. No está claro lo que signifique ser integrable. Si no tenemos claro lo que es ser integrable, no está claro lo que es tener una teoría de perturbaciones. No sabemos si hay medidas conservadas. Y entonces aquí quiero hacer medida conservada, puede sonar un poco abstracto, pero piensen que tenemos un sistema dinámico y que tenemos una órbita periódica, ¿de acuerdo? Si yo tengo una medida conservada, es imposible que esta órbita periódica sea atractiva, es decir, no puede ser que tenga yo trayectorias que se vayan aproximando a la órbita periódica de manera asintótica, porque entonces la medida tendría que estar soportada, concentrada sobre la órbita periódica. Entonces tener una medida conservada es una obstrucción a esa clase de movimiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, en mecánica no holónoma pueden ocurrir esas cosas, y de hecho siempre que doy una charla de esto me gusta traer este juguete porque no sé si lo hayan visto o no. Se los puedo pasar si quieren. Es este juguetito que es como un
la mitad de un elipsoide más o menos, pero que es un poco asimétrico y que si lo hago girar en una dirección se detiene y regresa y empieza a girar en la otra dirección. Eso quiere decir que tenemos órbitas periódicas que son atractivas, ¿no? Entonces, eso de las medidas conservadas es algo fundamental. Entonces, entender cuando un sistema nolonómo posee o no una medida conservada es de los invariantes más delicados a estudiar, y a veces aparecen y a veces no. Entonces, también por eso tengo trabajo dedicándome a esto, ¿verdad? Y bueno, esto fue entonces la introducción a la mecánica nolonoma. Y ahora les quiero hablar un poco de hamiltonización y reducción. Entonces ya me estoy quedando sin tiempo, pero creo que si les hablaba de lo otro sin hablarles de esto no tenía mucha gracia tampoco. Entonces, vamos a reducción y hamiltonización. Entonces, ¿qué quiere decir reducción y hamiltonización? Pues voy a incorporar simetrías al sistema nolonómo. Entonces, las simetrías van a estar dadas por un grupo de Lie que actúa sobre la variedad de configuraciones. Y voy a suponer que tanto el lagrangiano como la distribución de ligaduras son, la distribución definida por las restricciones, son invariantes bajo la acción del grupo. La consecuencia de esto es que el campo vectorial XNH, este que está definido aquí arriba, es equivariante bajo la acción del grupo e induce una dinámica reducida en el espacio consciente M sobre G. ¿De acuerdo? Entonces, concepto la variedad M por el grupo de simetrías G y tengo una dinámica reducida en ese espacio. La pregunta es, ¿cuál es la geometría de la dinámica reducida? Si fuera el caso de que es hamiltoniana de verdad. Ser hamiltoniana de verdad sería en términos de un corchete de Poisson que realmente sí satisface la identidad de Jacobi. Bueno, si este es el caso, es decir, que la dinámica reducida es hamiltoniana, entonces hablo de lo que se llama hamiltonización. Pues vamos nuevamente al ejemplo. Este es el trineo de Chaplygin. Les dije que las coordenadas para D eran phi, x, y y estas dos cuasivelocidades. Aquí les digo cuáles son las ecuaciones de movimiento, de las que ya les hablé en general. Entonces, estas ecuaciones simplemente relacionan las velocidades de las coordenadas con las cuasivelocidades y las otras dan pues ya un balance de inercia con fuerzas de reacción, que son las ecuaciones de U phi y U psi. Lo que hay que notar aquí es que el sistema está desacoplado. Las dos últimas ecuaciones se pueden resolver independientemente de las tres primeras ecuaciones. Estas ecuaciones de aquí no involucran ni a la variable x, ni a la variable y, ni a la variable phi. ¿Por qué puedo desacoplar las ecuaciones? Pues esto, hay una coincidencia aquí que se desacoplaron, pero en realidad es porque estamos eligiendo las variables de manera correcta. De manera correcta con respecto a una simetría del sistema. Al trineo poco le importa dónde elija yo mi marco de referencia. El marco de referencia lo puedo poner aquí o allá con esta orientación o esta otra. Es decir, que tengo una simetría por la acción de las isometrías del plano. ¿De acuerdo? Entonces, hay un grupo de simetrías que en este caso es el grupo euclídeo SE2 que actúa. Y por eso logro desacoplar estas ecuaciones. Entonces, el espacio reducido, M sobre G, en realidad es R2, que tiene coordenadas U phi y U psi, y esta es la dinámica reducida. Aquí está la dinámica reducida en el plano, y las ecuaciones de movimiento son muy interesantes porque, de hecho, la parte de la derecha se anula cuando U phi es igual a 0, y tenemos una energía reducida conservada. Entonces, las curvas de nivel de esta función son elipses, tengo equilibrios en U phi igual a 0, y si hago un poquito de análisis de plano fase, obtengo este diagrama de aquí, que estas son equilibrios inestables, equilibrios estables aquí. Lo interesante, bueno, a ver, aquí un poquito sobre la dinámica. Aquí U phi es igual a 0, quiere decir que no tengo velocidad angular. Estos son en realidad equilibrios relativos que corresponden a que el trineo se esté moviendo en una línea recta. Y entonces, esto es lo que está haciendo el trineo. Viene en una línea recta con el centro de masa atrás, se da la vuelta y se va con el centro de masa adelante. Creo que aquí pueden ver una pequeña animación de cómo funciona esto. Ahí viene con el centro de masa atrás, se da la vuelta y continúa hacia adelante. Y este, al parecer, es un experimento que pueden hacer con un carrito de súper. Si lo empujan hacia adelante, se va a seguir derecho. Si se ponen así, lo empujan hacia atrás, se va a dar la vuelta y se va a seguir así. Bueno, lo que yo les quiero decir es que estas ecuaciones tienen ese hamiltoniano. En realidad, la dinámica reducida es Poisson.
estas ecuaciones resultan ser realmente de Poisson con respecto a este corchete de funciones. Y este es un corchete de funciones real, es decir, satisface la identidad de Jacobi. Ahora, no es muy interesante porque el espacio reducido tiene dimensión 2 y cualquier bivector en un espacio de dimensión 2 satisface la identidad de Jacobi porque todos los trivectores en un espacio de dimensión 2 son 0. Es como decir que una 2 forma en un espacio de dimensión 2 es cerrada, pues todas las formas en un espacio de dimensión 2 son cerradas. Bueno, entonces ese ejemplo fue únicamente una probadita. Estos son los que realmente en los que me he dedicado más. Entonces son lo que se llaman corchetes no holónomos modificados. Entonces les voy a decir un poco de qué va. El ejemplo que me metió en todo esto es lo que se llama la esfera de Chaplygin. Entonces esto es una esfera que rueda sin resbalar sobre el plano, cuyo centro de masa coincide con el centro geométrico, pero que la distribución de masa no es homogénea. Entonces, si ustedes hacen rodar esta esfera sobre el plano, no se va a seguir una línea recta, sino que el hecho de que la masa está distribuida de manera chistosa, pues va a hacer que se vaya de una manera curiosa por ahí. Entonces, este sistema tiene un grupo de simetrías, nuevamente es SE2. A la esfera poco le importa dónde pongan ustedes un marco de referencia fija con respecto al cual miden las coordenadas X y Y una cierta orientación de la esfera. Entonces tenemos ese grupo de simetrías. Pues esa es la historia del problema. El problema lo planteó este matemático ruso, Sergei Chaplygin, en 1903. Planteó el problema, lo redujo, escribió las ecuaciones reducidas e integró las ecuaciones explícitamente en términos de funciones hiperelípticas. En esas épocas, pues al final del siglo XIX, principios del siglo XX, los rusos eran unos expertos en funciones especiales y este tipo de cosas las hacían muy bien. Durante 100 años, poca gente contribuyó algo. En el año 2000, este matemático, Hans Duistermatt, que es un gran matemático del siglo XX, hizo un análisis exhaustivo del problema. Es decir, estudió la geometría algebraica relacionada con todo el análisis de Chaplygin, escribió las ecuaciones en términos geométricos muy importantes, y el primer párrafo de su artículo es este de aquí, que no voy a poner a leer en inglés, pero voy a decirles que dice que, a pesar de que el sistema es integrable, no es un sistema hamiltoniano, ni su integrabilidad es una consecuencia inmediata de las simetrías. Si Hans Duistermatt dice eso, pues probablemente tenga razón. Sin embargo, en el 2002, matemáticos rusos, Borisov y Mamaev, publicaron un artículo que se llama La esfera de Chaplygin es hamiltoniana. Y entonces lo que ellos hicieron fue que después de una reparametrización temporal, escribieron las ecuaciones reducidas en forma hamiltoniana respecto de un corchete de funciones de rango 4 que sí satisface la identidad de Jacobi. Entonces la gran pregunta era, ¿y este corchete de dónde salió? ¿Cómo está relacionado con la teoría? ¿Y cómo es posible que pasaran pues 100 años y nadie se diera cuenta que ahí estaba? ¿No? Entonces yo tuve la suerte de estar haciendo mi doctorado en esta época y tener un asesor de doctorado que era muy bueno para identificar problemas y me dijo, ¿por qué no intentas ver qué fue lo que sucedió? Y entonces en mi tesis di una interpretación geométrica de este corchete y establecí un vínculo entre este corchete y el corchete del que les hablé, el corchete no holónomo. Entonces la interpretación es la siguiente. La clave del corchete de Borisov y Mamaev es que la componente vertical del momento angular es una primera integral del sistema. O sea, el sistema, la esfera de Chaplygin preserva una cantidad, tiene una cantidad conservada. Esa cantidad conservada es invariante bajo la acción del grupo, entonces pasa al cociente y se vuelve una función Casimir del corchete. Nada más les voy a decir lo que es una función Casimir. Una función Casimir es algo que satisface algo así para toda f. Es decir, el corchete de Poisson con cualquier otra función vale 0. ¿De acuerdo? Pues esto es mi resultado, que en el 2007 el corchete de Borisov y Mamaev surge a partir de la reducción de un corchete modificado. Entonces lo que hice fue escribir las ecuaciones de movimiento en la forma matricial que les puse anteriormente, pero añadí un término B aquí. Pero un término B que no pintaba nada, porque cuando multiplico B por DH en dpi, obtengo 0. Y esta B simplemente tenía la misma propiedad física de las Cs, digamos que dependía linealmente de los momentos. Entonces, al modificar de esta manera, resulta que puedo definir un corchete en términos de esta matriz, y cuando reduzco este corchete obtengo el
corchete de Borisov y Mamaev. Y este corchete que definí aquí posee las mismas propiedades que el corchete de Van der Schaft y Maschke. Entonces, en realidad no hay un corchete no holónomo, sino toda una colección. Algo que me ha mantenido ocupado desde entonces son las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es la construcción intrínseca de esta B? Porque aquí la verdad es que cuando lo hice fue únicamente ensayo y error. Y ya que tengo una construcción intrínseca, ¿cómo puedo identificar la B que funciona para un problema en general? Entonces, tengo estos dos artículos en donde la definición intrínseca se da en términos de una modificación de este corchete utilizando dos formas. En este momento estoy un poco retrasado y no voy a poder entrar con detalle a decirles cómo se hace esta modificación. Simplemente les digo que está muy relacionado con técnicas modernas de geometría de Poisson. En 2001, Pavel Severa y Alan Weinstein tienen un artículo muy importante que se llama, geometría de Poisson con una 3-forma de background y definen lo que se llama transformaciones gauge de estructuras de Poisson. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que lo que estábamos haciendo nosotros era transformaciones gauge, no de corchetes de Poisson, sino de corchetes. ¿Okay? Entonces, lo que hay que hacer es identificar una 2-forma A que sea semibásica con la propiedad de que el campo dinámico, al contraerlo con esta 2-forma A, de 0. Esta propiedad implica que la B que se obtiene a partir de la A, no les digo cómo, satisface esto, y el hecho de que sea semibásica implica que la B tenga la propiedad física correspondiente. La pregunta es cómo obtener la 2-forma A de manera sistemática, y entonces esto es en lo que he estado trabajando en los últimos meses con James Montaldi, y entonces lo que obtuvimos fue una construcción de una 3-forma lambda, de forma que la A se obtiene como la contracción de este campo con lambda. Entonces, esta propiedad, que al contraer la 2-forma con el campo, lo obtengo de gratis. Y esa 3-forma, les digo simplemente cuál es la hipótesis y la conclusión. La hipótesis es que tenemos un sistema no holónomos con simetrías con la siguiente propiedad. Tenemos integrales primeras, que son lineales en los momentos, y cuyos generadores, los generadores de una integral primera, en este caso que son lineales, tienen que ser campos vectoriales. Entonces estos campos vectoriales tienen que ser tangentes a las órbitas del grupo y son equivariantes. Y hay razones por las cuales estas hipótesis son naturales. Y la conclusión es que logramos construir explícitamente una 3-forma lambda con la propiedad de que las integrales primeras se vuelven funciones Casimir de la reducción del corchoto no holónomo modificado a partir de esa 3-forma lambda. Ejemplos donde esto sucede son un sólido de revolución que rueda sin resbalar sobre el plano o sobre una esfera, o una esfera homogénea que rueda sin resbalar sobre una superficie de revolución. Las consecuencias de esto es que para esta clase de sistemas, con estas hipótesis, tenemos una relación entre integrales primeras y simetrías que se asemeja mucho al caso hamiltoniano. Hay unas soluciones muy importantes que se llaman equilibrios relativos, y estas los podemos clasificar como los extremos de un mapeo de energía-momento, que es algo que sucede en el caso hamiltoniano, y también obtenemos la hamiltonización de estos problemas. Les voy a decir quiénes son estas 3 formas y con eso voy a terminar. Entonces, esto me lo voy a saltar. Esta es la forma general de la 3-forma en términos de las bases que tengo ahí, pero no vale la pena que los diga. Para la esfera de Chaplygin, la 3-forma lambda que obtuvimos es la masa de la esfera por el radio al cuadrado de la esfera por la 3-forma biinvariante en SO3. Entonces hay muchísima geometría aquí escondida. Y para el sólido de revolución rodando sobre el plano, la 3-forma que obtuvimos es la masa de la esfera por la altura del centro de masa, por lo que llamé aquí RP. RP es el radio de curvatura del sólido de revolución. A ver, les recuerdo que en un sólido de revolución las líneas principales de curvatura son los meridianos y los paralelos. Pues esta es el radio de curvatura correspondiente al paralelo que está en contacto con el plano en ese punto. Esto por la 3-forma biinvariante en SO3. Entonces hay una riqueza geométrica enorme. De hecho, la forma de la 3-forma, dicho sea con redundancia, válgase la redundancia, está muy relacionada con la forma en la cual se construye la 3-forma de Cartan en un grupo de compacto. Bueno, pues con esto termino y les doy las gracias por su atención.